Vamos a ver qué es lo que sucede y de qué habla finalmente el señor Antauro Humala. 24.400 millones de soles, es más o menos. Mario. Está con nosotros el Contralor de la República, Nelson Chac, que ha culminado ya el balance, el estudio de cuánto hemos perdido en el país por corrupción. Y la cifra realmente es astronómica. Usted entraba al detalle y quisiera que nos cuente los resultados de este estudio y qué es lo que revelan, por favor. Sí, Bienvenido Mabila, al programa. muchas gracias por la invitación. No, efectivamente, tal como lo has mencionado, el año pasado, por corrupción e inconducta funcional, ineficiencia, problemas en la gestión pública, los peruanos dejamos de poder utilizar 24.419 millones de soles, ¿no? Eso, para tenerlo más claro, es el equivalente a la construcción de 2 autopistas centrales. Esa que está construyendo en el marco de un convenio de gobierno Francia y que permitiría pues cambiar por completo el escenario del desarrollo de nuestro país, teniendo una carretera central como si fuera la Panamericana Sur, digamos. De esas inversiones, 2. Otra manera de verlo es, hubiéramos podido cerrar por completo toda la brecha de pobreza del Perú. O sea, toda la brecha de pobreza. Imagínate un país sin un solo pobre, ¿no? Todos podrían haber accedido a una canasta básica de consumo. La corrupción es, sin duda alguna, la principal lacra que afecta a nuestro proceso de desarrollo y nuestra convivencia pacífica, ¿no? O sea, es uno de los principales problemas que tiene actualmente nuestro Estado, y eso tiene que ver directamente con todos los problemas que ya conocemos. De hecho, es significativo ver cómo ha evolucionado entre el 2021 y el 2022. Mávila, el 44%, o sea, casi la mitad de toda esa pérdida está concentrada en el gobierno nacional. Y entonces, de esa manera, uno recuerda todos los problemas que hubieron durante el gobierno del expresidente Castillo, las decenas de informes que sacó la Contraloría con las designaciones de funcionarios de manera no idónea. De hecho, junto con los informes, nosotros pues postulamos e imputamos responsabilidades administrativas, civiles y penales. De hecho, el año pasado hemos imputado responsabilidades de esos tres tipos a 8.730 funcionarios públicos. ¿Del gobierno central? Del gobierno central, más de 3.500. Y una cosa significativa es ver cómo de un año para otro la cantidad de funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en estas transacciones irregulares ha crecido 35%, mientras que en el caso de los gobiernos regionales aumentó solamente 7% y en el caso de los gobiernos locales 2%. A ver, si hubiese que definir el periodo en el que Castillo estuvo en el gobierno, sobre todo usted dice 2021, 2022, se concentró, hubo, digamos, desde ya, con los números en mano que tiene la Contraloría, una corrupción superior a la que hubo en otros gobiernos. Yo creo que podríamos decir que hemos tenido muchos más casos de corrupción y que el deterioro institucional en las capacidades del Estado peruano sobre todo en las designaciones, han sido realmente tremendas, ¿no? O sea, fíjate, en la capacidad del Poder Ejecutivo. Todos los años el Poder Ejecutivo gasta más plata, pero en el año 2022 respecto del 21 y respecto de toda la tendencia en los últimos años, se gastaron 6.500 millones menos. O sea, no solamente se ejecutaron menos y por tanto menos provisión de bienes, de servicios para mejorar el goce de los derechos de nuestros compatriotas, sino que además hubieron muchísimos problemas de corrupción e inconducta funcional. Para que los que no entienden algunos términos y nos están viendo en este momento entiendan, pusieron a los peores gerentes, por lo tanto la empresa empezó a dejar de funcionar, a dejar de ganar, pero además esos gerentes no estaban capacitados para esos cargos y eran en muchos casos personas allegadas y que estaban ahí finalmente porque el puesto se les había regalado. Efectivamente, y esa empresa es de todos los peruanos, es el Estado peruano, es una empresa que nos pertenece a todos y cuando las cosas no van bien, a todos los dueños nos afecta. Ahora, hablando ya propiamente de los casos que han denunciado, ¿cuántos están pendientes o cuántos funcionarios, si es que existe el número, que ustedes han cuestionado, todavía están en sus puestos?
La gran mayoría, Mávila. Lamentablemente, ¿Siguen uno de los trabajando para el problemas... Estado? Sí, siguen trabajando Cuando para dice el la gran Estado. mayoría, en el caso del gobierno central dijo 3.500. Sí, seguramente más del 80% de ellos ¿Y por qué todavía no han siguen sido ahí, sancionados. Contralor? Porque justamente uno de los grandes problemas, Mávila, además de la corrupción, es la impunidad. La Contraloría hace su trabajo, revela los hechos, pero más allá de esos 8.000 funcionarios que te menciono del año pasado, solo 1.000 van a ser procesados por la Contraloría y antes de fin de año inhabilitados de la función pública o absueltos. El resto le corresponde a las propias entidades y sobre todo al sistema de justicia. Entonces, en la medida de que esas dos capacidades de sanción no se arreglen con las reformas necesarias, con un mejor servicio civil, mejores mecanismos de sanción administrativa y, por otro lado, mayor celeridad y predictibilidad en el sistema de justicia, la lucha contra la corrupción no va a tener una sanción efectiva. ¿Y qué sectores fueron los más perjudicados? Diría usted, ¿dónde se focalizó? ¿En qué ministerios, por ejemplo? Esencialmente en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Agricultura. Vivienda. Y vivienda. Y en el caso de las regiones, en el año pasado, los principales problemas han estado en Cusco, en Ancash, en Piura, ¿no?, en Cajamarca y en Arequipa. De hecho, ahí se concentra como la tercera parte de toda la pérdida que acabamos de mencionar En esas regiones. y la otra tercera parte se concentra en Lima Metropolitana porque ahí está todo el gobierno nacional, pues, ¿no? ¿Los gobiernos locales? Explican otro tercio de los problemas, ¿no? O sea, de hecho, el 44% de toda la pérdida se concentra en el gobierno nacional, el 33% en los gobiernos regionales y el 23% en los gobiernos locales. Hay que ser consciente que los gobiernos locales son muchos, pero ejecutan en términos globales muchos menos recursos, ¿no? Ahora, y sobre las modalidades, es decir, cuando vamos a los hechos, las historias, nosotros, por ejemplo, en Panorama, permanentemente los reporteros están encontrando, ¿no? Este fin de semana está el caso del ministro de Energía y Minas, que de pronto presenta una declaración jurada el día que él asume el cargo. En esa declaración dice, no tengo sanciones administrativas, cuando sabe que la tiene. Es imposible que un ministro que es designado no sepa que ha tenido sanciones. Ahí hay un evidente intento de ocultar la información, más aún cuando 11 días después aparece otra declaración jurada donde, el señor se acordó y recién las puso, ¿no? Y cuando yo le pregunto por el final, ¿en qué quedaron esas sanciones? ¿Usted objetó? ¿Usted litigó, reclamó, interpuso algún tipo de acción? No hay historia, las historias no terminan y simplemente es un comentario general. ¿Qué es lo que ocurre con mayor frecuencia? ¿Cómo se acomete esta corrupción que pasa prácticamente desapercibida, salvo por las revelaciones que hace eventualmente la prensa? Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos a la prensa como un gran aliado para revelar estas situaciones que son como el hilo de la madeja de posibles conflictos de interés que se presentan. Y de hecho, lo que tú has mencionado, las declaraciones juradas no son como cualquier papel, como cualquier dato que uno entrega a la administración, ¿no? Son, como su nombre lo indica, declaraciones juradas. Y efectivamente, de hecho, estas declaraciones a las que tú mencionas y que vimos el reportaje, son producto de las declaraciones que el señor ministro presenta en el marco de su designación. Ya hemos dispuesto que se haga la investigación correspondiente de qué es lo que ha pasado con la declaración que le presenta la Contraloría una vez que se vuelve ministro, ¿no? Para ver si efectivamente... ¿Cuál es la que él presenta? ¿La primera? Él presenta, lo que ustedes han mostrado en el reportaje, Mávila, es las 3 declaraciones que él le presenta al Poder Ejecutivo en el marco de la designación. ¿Pero cómo puede presentar 3 declaraciones? Efectivamente. Uno no puede comprender cómo es posible de que uno no tenga la diligencia suficiente para poder registrar adecuadamente toda la información. ¿Es habitual que suceda eso? No es habitual. No es habitual porque normalmente lo que uno tiene que hacer, y mientras más alta es la responsabilidad, siempre uno se puede equivocar. Pero la idea es que tenga la suficiente diligencia para justamente reportar toda la información que debe reportar. ¿Qué hay más? Es decir, por ejemplo, contrataciones, de pronto adendas en los contratos. Sí, ¿cuáles son las modalidades que se repiten más? Sí, los principales problemas que se tienen están relacionados a la construcción de las obras, ¿no? O sea, digamos, estos 24.000 millones de soles equivalen a que 13 soles de cada 100 soles en el agregado se pierden, ¿no? Sin embargo, si miramos las obras,
son casi 17 soles. Si miramos los gobiernos regionales, la proporción es casi 18 soles. O sea, es en los gobiernos regionales, por la cantidad de operaciones que hace y en monto, y es en las obras donde se concentra los problemas de corrupción. Y mirando el territorio, es una cosa muy sugerente, que explica muchas de las cosas que a veces ocurren en nuestro país, el crecimiento de los problemas de corrupción en el sur del país, en la macrorregión sur, son claramente superiores al resto de todas las regiones. Entonces uno entiende por qué hay tanta frustración por parte de la población, tantas necesidades, y ve que obviamente están los recursos, pero se dilapidan, ¿no? Impresionante. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. ¿E insiste en la necesidad de un ministerio para la infraestructura? Sí, yo creo que es una idea que usted planteó, recuerdo, en una entrevista anterior que sí, tuvimos. Sí, creo que es una buena idea, la centralización de todos los esfuerzos para la gran infraestructura, y que es tan compleja la economía política, Mavi, la que está detrás de la construcción de las grandes obras, que creo que simplemente una autoridad o una agencia que dependa del primer ministro, que es un ministro muy volátil, ¿no?, podría no tener todas las capacidades para poder llevar adelante tamaña envergadura, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Contralor, usted por haber estado con nosotros y darnos estas cifras que son impresionantes, pero es bueno conocer dónde estamos parados para empezar a solucionar, y para que los ciudadanos sepamos, aprendamos de una vez por todas a ser exigentes a la hora de tener la información antes de emitir un voto. Un voto, como hemos visto en las últimas elecciones, puede hacer la diferencia entre el ganador y el perdedor. Esa es una responsabilidad nuestra. Está en nosotros informarnos. Muchas gracias y buenas noches de nuevo. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos